bienvenido a este espacio que se llama Relativotcast. Es un espacio que he decidido crear para conversar, pues generalmente con amigos o conocidos que me he encontrado en el camino, y también pues para conocer personas y dar a conocer ciertas situaciones que atraviesan sobre todo la región, ¿sí? Tanto artistas, también personas que están en el campo como de los medios de comunicación, personas que están que son pues escritores, y había tenido mucho las ganas de poder conversar con una persona que se dedicara a la política, ¿sí? Pues brevemente, como no nos conocemos, le cuento, yo soy diseñador gráfico de base, sin embargo, pues estoy terminando un pregrado en historia y pues mis intereses están como alrededor tanto de las artes como también del conocimiento en general. Entonces, bienvenido a este espacio, Jonathan, pues espero que podamos conversar. Bueno, muchas gracias por invitarme. No había pensado en participar en un espacio de estos, pero agradezco la invitación. Bueno, mi nombre es Jonathan Patiño Cerón, soy de Argelia. Fui diputado en la Asamblea Departamental y fui alcalde de mi municipio pues, en el último periodo. Y tal vez por eso usted dice, pues, una persona que se dedica a la política, ¿cierto? Pero realmente nuestras bases o la historia o trayectoria nuestra es más del tejido social, más de corte de las organizaciones sociales del municipio y del departamento. Pero muy honrado de estar acá y en lo que pueda servir, pues con mucho gusto. Y para que conversemos pues, de los temas que usted plantea acá. Perfecto, ¿no? Digamos que como el tiempo la premia, ¿sí? Entiendo pues que también tiene un proceso o ha hecho un proceso de trabajo alrededor pues con las comunidades, ¿no? Sin embargo, pues usted es de Argelia y la primera cosa que me gustaría que conversáramos es cómo fue crecer en Argelia, un municipio que a ojos digamos, de quienes estamos afuera y mucho más de quienes están en el centro o en otros lugares del país, es un municipio atravesado por la violencia y que cualquiera diría, pues allá no se puede vivir, ¿no? O por allá yo no me acerco. ¿Cómo fue crecer o cómo fue ese proceso de crecer en este Eh, municipio? Pues bueno, Argelia es un territorio campesino. La cultura es 100% campesina. Digamos, crecer en Argelia es crecer en el núcleo de una familia campesina. Ese fue el crecimiento, digamos, que tuvo uno, ¿no? Y crecer en una familia campesina es, pues obviamente estar en el campo, en la naturaleza, desde muy niño. O sea, es aprender a caminar y ya conocer la montaña. O sea, eso es, no hay otras cosas, digamos, y no hay mejor cosa que hacer además eh, en el campo, ¿no? Crecer en medio de una familia campesina es también rodearse de muchos valores, de mucha nobleza, de mucha humildad, de entender las realidades de las situaciones de pobreza, de las situaciones de carencia de muchas cosas, ¿sí? Que los niños de la ciudad de pronto tienen más acceso, ¿sí? A comunicación, a internet, a hospitales, a escuelas, para escoger. Digamos, usted en la ciudad tiene su hijo y usted puede decir, yo lo quiero mandar a esta escuela, depende de su poder adquisitivo, obviamente, pero también hay varias escuelas públicas que usted puede decir, puedo mandarlo a esta. En el campo no, en el campo es solo una escuela y es solo un profesor o dos profesores, y eso es como lo que hay, y allá es donde todo el mundo manda a sus hijos, el que tiene plata y el que no tiene los manda ahí mismo porque, digamos, es la única opción que hay. Es crecer también en medio de eso, ¿no? Es crecer en medio de mucha familiaridad. O sea, uno en el campo, la familia no es papá, mamá y hermanos. Uno, la familia es hasta los tíos y los abuelos y los nietos de los abuelos y los primos y los amigos. O sea, todo el mundo es familia. Sí, todas las personas, digamos, por lo menos en el pueblo donde yo me crecí, son tres familias grandes y todos somos primos. Todos somos en la belleza. Y ahí son básicamente tres familias grandes y entre todos, digamos, nos convivimos y nos queremos y bueno. Entonces, eso es algo muy bonito también de crecer en el campo y de crecer en un pueblo. La tranquilidad con la que se vive también es muy grande en el sentido de que usted no está preocupado de que su hijo, o por lo menos en la época en que yo crecí, yo tengo 35 años, y en esa época no se escuchaba casi nunca de que se robaron a un niño, de que violaron a una niña, de que, eh, sí me entiendo, o sea, hay una tranquilidad muy grande que usted en la ciudad no puede vivir. Usted dice, yo no puedo dejar que mi hijo o mi hija salga a la calle.
Sí, incluso dentro de los conjuntos cerrados también deben estar, digamos, la gente está en esa zozobra de que el niño o la niña no puede salir solo incluso hasta los 12 años, digamos que ya son, entre comillas, grandes, ¿no? Entonces esa tranquilidad también, digamos, es muy chévere, muy bonito en el campo. Eh, los animales, el contacto con los animales, contacto real, digamos, con animales, con la naturaleza, es algo que uno, digamos, agradece mucho haber podido disfrutar, haber podido vivir en su momento, en toda la crianza, digamos, de la niñez. Claro que también hay problemas, como en todo lado, y uno miraba, por ejemplo, cuando niño, problemas de alcoholismo, que se presenta mucho en los pueblos también, y desde muy jóvenes los muchachos, digamos, asisten o asistimos a fiestas y demás. Entonces, digamos que también obviamente hay unas dificultades que se presentan, pero la niñez como tal es muy bonita, es muy feliz. Sí, en cuanto a, digamos, eh, el crecer en una familia campesina, pues yo conocí Argelia, de hecho tuve la oportunidad de viajar al Plateado, incluso llegar hasta San Juan de Mechengue, a una cascada que hay allá al fin Sí. de ese camino, ¿no? Y ese trayecto, pues, digamos que cuando estuve en la cabecera del Plateado, sobre todo, yo sentí esa tranquilidad, ¿sí? Creo que de hecho había un televisor en el parque y yo alguna vez hice una publicación acerca de eso, que me parecía que uno llega con muchos prejuicios desde afuera, pero en realidad dentro de las personas que habitan ahí, pues se respira pues una Confianza. tranquilidad, ¿sí? Una confianza y es algo que uno acá no siente, ¿sí? Eso yo creo que es algo valioso y también en la medida de quienes crecen en el campo. Yo creo que yo valoro mucho a las personas que crecen en el campo por eso, porque creo que tienen una sensibilidad distinta, incluso esa cercanía con la naturaleza para mí termina siendo muy valiosa. Eh, en medio de ese proceso ya de crecer bajo estos valores campesinos, ¿qué lleva o qué lo lleva usted a trabajar alrededor del tejido social? ¿Por qué no, como cualquier otra persona, dedicarse a trabajar o dedicarse simplemente a trabajar para tomar? Porque pues también conozco personas ya, pues que el trago, como usted lo dice, es algo común, ¿no? Sí. ¿Y qué lo lleva a usted o qué piensa usted que es lo que dice, venga, yo creo que me desperto esta vena social o no sé? Bueno, no sé, pero lo que sí uno mira, o lo que sí yo he visto, digamos, desde que uno es niño hasta ahora, es cómo ha ido transformándose la realidad de Argelia. O sea, Argelia era un pueblo que, lo que te decía, ¿no? Una tranquilidad, etcétera. Pero con el tiempo eso se fue degradando. O sea, hoy no podemos desconocer de que Argelia tiene unos problemas de orden social y de orden público fuertes. No es lo mismo hoy una vereda en Argelia que hace muchos años, que hace 30 años, pues cuando yo era niño. Mm, yo creo que eso es, digamos, mirar eso cómo iba cambiando esos territorios, también le toca a uno la sensibilidad, digamos, social. Sí, yo, bueno, para poder estudiar, pues obviamente hay que salir, si en Argentina no hay universidad. Entonces, yo estaba estudiando acá en la universidad y empecé a participar de organizaciones sociales dentro de la universidad. Sí, entonces uno ahí se hace sensible y sobre todo en la universidad pública, yo me egresé de la Universidad del Cauca, uno se hace sensible a la realidad social que lo rodea. Entonces, por ejemplo, en ese momento empezamos a hablar del tema de la educación, de la reforma que se estaban presentando a la Ley 30, que estaban, digamos, habría la apertura de capitales privados hacia la universidad. Eh, digamos que desde ahí empieza como el sentir social de mi parte. Sí, entonces una vez después de eso ya había estado en la universidad participando de las organizaciones sociales, de las movilizaciones, del paro 2011, y cuando me graduó ya, digamos, ya con esa visión, no solamente el tema profesional, yo soy administrador de empresas, sino también el tema social, el tema, digamos, de la sensibilidad que hay con la gente, de cómo, por ejemplo, es tan difícil acceder a la universidad pública, de cómo los pocos que podemos acceder incluso es como un golpe de suerte, ¿no? Es porque son las pruebas y es todo ese sorteo que hay ahí, o ese sorteo no, ese concurso, digamos, que hay ahí, pero se quedan miles de personas por fuera. Entonces, esa sensibilidad social que se va despertando que igual uno ya trae, porque es que en los pueblos, en el campo, digamos, le enseñan mucho a uno, desde los padres, desde el contexto, digamos, todas las desigualdades que se viven en el campo y que en comparación a las ciudades e incluso a otras regiones del país, pues no se viven, ¿cierto? Por lo que te decía de que no hay hospitales, no hay
buenas condiciones en salud, el tema de las vías, proyectos productivos, pues difícilmente. Entonces esa sensibilidad social y esa realidad lo va uno conectando mucho, digamos, con todo el tema del tejido social y organización social. Y cuando yo salgo, o un poquito antes de salir de la universidad, empiezo con la Asociación Campesina de Argelia, que ya estaba creada, y empiezo a ayudar a dar unos talleres de derechos humanos, de zonas de reserva campesina, del proceso de paz. En ese momento estaba en boga el proceso de paz porque era como 2013, 2014, por ahí. eh, y a raíz de eso, pues la gente me conoce y un día en una asamblea pues me propone para ir a ser diputado a la asamblea departamental. Yo no creí que fuera a ganar. De hecho, no me gustaba mucho la idea de la política representativa o de la democracia representativa porque hay evidentemente muchísimas falencias desde la forma de competencia para poder llegar a un cargo y de las prácticas políticas que se ven en el medio, digamos, hasta la escasez, digamos, de la representación en el tipo de democracia representativa. Pero bueno, que digamos que obedeciendo como a esas inquietudes de la gente también, pues acepté postularme, digamos. Pero al final, pues resulta que gané. No sabía, o sea, no pensamos que yo no pensaba que iba a ganar, pero bueno. Y entonces ya empezó como la incursión en la política. Pero realmente lo que le gusta a uno, lo que me gusta a mí, o lo que me gustaba en ese momento y ahora pues también es el tema social. Sí, y después de ser diputado, pues ya me propusieron que fuera hacia la alcaldía. También asumimos el reto, asumimos con toda la responsabilidad y pues creo que hicimos un trabajo en la alcaldía hasta donde se nos fue permitido de la mejor manera posible con toda la entrega pues hacia el proceso, hacia las comunidades, reconociendo, articulando los líderes sociales y políticos que nos respaldaron. Y nos tocó un periodo además muy duro, porque nos tocó un periodo que aparte que hubo pandemia, que obviamente retrasó por lo menos un año la gestión de todos los periodos, no solo del mío, Claro, usted entró y y hubo una hubo, pandemia. y hubo, y hubo una ola invernal muy fuerte que nos subsumió buena cantidad de recursos en atención sobre todo de derrumbes, en atención de viviendas, en atención de tantos daños pues, que se ocasionaron. Pero sobre todo y lo más complejo fue el tema de la guerra, porque yo inicié el periodo el 1 de enero de 2020 y el 4 de marzo entraron las disidencias a Argelia. Entonces, entre ese ir y venir, de que peleaban aquí, peleaban allá, con otros grupos armados, con el ejército, entonces salían desplazados, ya llegaban que las amenazas, que los líderes se desplazaron, que mataban a un presidente, o sea, todo eso complejizó mucho el periodo, digamos, de administración. Sin embargo, logramos pues, mover muchos proyectos, entregarle la mayor cantidad de recursos que hayan podido entregar a las juntas de acción comunal. Yo creo que ese empoderamiento de las juntas fue muy valioso para nosotros. eh, y se lograron bajar proyectos grandes del orden nacional también. Entonces, digamos que se hizo lo que más se pudo ahí en ese contexto tan complejo que tuvimos. eh, y sale uno satisfecho, digamos, de poder haber hecho un buen trabajo, aunque siempre va a ser necesario eh, hacer más. Sí, siempre las necesidades son infinitas. Usted abre una vía y hace falta la cuneta, y si hay la cuneta hace falta la alcantarilla, y si hay la alcantarilla hace falta el pavimento, y si hace falta el pavimento después hace falta los reductores, y bueno, o sea, siempre va a haber más necesidades. Pero digamos que lo que pudimos hacer desde ese sentido también social que teníamos, que era fortalecer el tejido social con las juntas de acción comunal, con la asociación campesina, con las organizaciones que están alrededor de la asociación campesina, en lo poco o mucho que se pudo hacer, digamos que uno sale satisfecho de haber hecho lo que más pues se pudo hacer ahí, eh, hasta donde se pudo lograr llegar. Sí, hay un periodo previo digamos, a su llegada a la alcaldía y es justamente todo el proceso en función de lograr la firma de un acuerdo de paz, ¿no? Eh, y digamos que en general había mucha esperanza, sobre todo Sí, de quienes estábamos de acuerdo con que ese era el camino, ¿no? sí, Eh, y hay muchas entrevistas que alcancé a ver en las que usted habla acerca del recrudecimiento de la sí, claro. violencia en Argelia específicamente, ¿no? Pero también como un producto de ese proceso de paz que tuvo muchos dificultades, digámoslo así, ¿no? Sí. ¿Qué opinión o qué tiene usted, digamos, por decir acerca de ese
no sé, de esa linealidad, si se quiere, ¿no? De ese proceso Sí. que termina en que se creen nuevos grupos y bueno, a Ajá. sol de hoy pareciera ser que trajo una cantidad de dificultades que ya tampoco se saben cómo sortear. Es que, digamos, el proceso de paz era o es, bueno, era o fue el que se hizo pues con Santos y las FARC. mm, Era la oportunidad, o sea, la oportunidad más grande que tenía Colombia para desarrollarse de una manera real, digamos, o correcta, o desarrollarse de una manera obedeciendo a la economía lícita, a la economía real. Pero para eso había que salir del narcotráfico. Y Colombia no estaba lista para salir del narcotráfico. Y las élites colombianas no estaban listas para salir del narcotráfico. De hecho, no lo están. ¿Sí? Entonces usted se da cuenta como lastimosamente para el país, después de Santos ganó un gobierno que no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Tenían sus razones alrededor de todos los negocios que estaban haciendo en las economías ilícitas y que incluso llegaron a hablar de hacer trizas el acuerdo. O sea, no era un secreto para nadie pues de que con ese gobierno el acuerdo no iba a funcionar, ¿cierto? Eh, y evidentemente así fue. O sea, evidentemente una vez termina Santos y inicia el gobierno de Duque, que era un gobierno que no iba a echar para adelante los acuerdos, pues empezó a incumplir en todos sentidos. Empezó a incumplir el acuerdo de paz, en el sentido de los procesos de reincorporación propiamente dicho, con los guerrilleros propiamente, llegando a ser temas como de entrampamiento, como el que creo que ya se descubrió con el tema de Santrich, que al final creo que, no sé si por allá en la corte, no sé, alguien salió a decir de que evidentemente había habido un entrampamiento y que hizo que, bueno, ellos se convirtieran en otra disidencia. El incumplimiento tanto a esos programas de reincorporación como tal, que yo creo que al día de hoy todavía hay personas en proceso de reincorporación o exguerrilleros de las FARC que se sostienen en el proceso de paz, o sea, que no han regresado a grupos armados y que no les ha llegado el proyecto o el apoyo para el proyecto productivo que tenían que ellos tener para sostenerse. Entonces, ese incumplimiento está ahí pues, evidente, evidente, por un lado. Y por otro lado, está la conveniencia de que los grupos armados se retomen las zonas, sobre todo las zonas de producción de coca y de minería ilegal, y de rutas y de control de territorio, obviamente. ¿Sí? Entonces, esa conveniencia que para el gobierno de Duque, digamos, existía, ¿sí? Porque ellos, si el discurso de ellos es la guerra, entonces tienen que tener con quién pelear. Y si los grupos iban a estar en un proceso de paz, pues ya no iban a tener con quién pelear. Entonces, de alguna forma les convenía eso. Y poder sostener esos territorios en la misma economía que venían desde hace muchos años. Sí, que es el tema de la coca, el tema de la minería ilegal, etc. Entonces, claro, digamos, todo estaba alineado para que el incumplimiento del acuerdo de paz fuera lo que iba a ocurrir y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Entonces, al no cumplir el acuerdo de paz, claro, se da mucho peso a las disidencias que en ese momento estaban surgiendo, eh, digamos, pequeñas, o se podría llamar en el Caquetá o en otras regiones del país, pero que digamos que el gobierno en ese momento de alguna forma permitió que crecieran desde el discurso, permitió que crecieran desde todo un contexto, digamos, que les permitía retomar. Y evidentemente crecieron los grupos armados, no solamente las disidencias, muchos grupos sueltos que al final después se juntaron o se están juntando, que tienen, digamos, seguramente dentro de esos grupos exista alguno que otra persona que dice, no, es que todavía conservamos los ideales de Manuel Marulanda, de Jacob Arena, etcétera. Pero la gran mayoría y las acciones que uno evidencia en los territorios y por las noticias es que la mayoría están eso, como para ver cómo se controlan territorios en los que puedan producir coca o minería ilegal, oro. Entonces, digamos que es muy diferente la guerra de ahora a la de antes. Entonces, antes, digamos, estaba listo el acuerdo de paz, había unos puntos, se negociaban, un tema político, etcétera. Pero hoy uno mira que ese proceso de paz, digamos, no sabe hacia dónde va, porque salen unos negociadores y queda una estructura, haciendo el mismo negocio, digamos, de la coca, de la minería y de la extorsión y demás. Y de pronto los negociadores pueden llegar a un acuerdo, pero acá sigue lo mismo. En los territorios, por Colombia, donde están dispersos, sigue lo mismo. Entonces,
Yo creo que eso fue lo que llevó incluso a la ruptura que hubo hace días, de que el presidente rompió no los diálogos, pero sí el cese al fuego. Por eso que ocurrió también con la comunidad indígena y que mataron a la lideresa, bueno. Pero obedece a eso. Aquí pareciera que no hay como una cuestión orgánica en estos grupos, muy lineal, y que no hay, digamos, y eso pues lo que uno mira es que no hay como hacia dónde va esos procesos de paz de ahora, ¿no? Que lo ideal, y uno dice, pues obviamente lo ideal es que en un acuerdo de paz se dejen de matar a la gente y ya, y haya amnistías si toca, o haya, bueno, garantías también para esos guerrilleros o milicianos que también vienen de pueblo pobre. O sea, es que nadie que tenga plata se va a ir de guerrillero raso o de miliciano raso a una estructura. Si eso es porque les ofrecen algún salario de 1 millón, 2 millones de pesos, que él sabe que en su casa o trabajando en una finca no los va a conseguir fácilmente. Entonces, digamos que también es pueblo pobre que es el que está ahí, y por eso lo ideal es que haya un proceso de paz serio, que se lleguen a unos acuerdos y que se empiece a cumplir. Ahora, tal vez algunos sectores de la sociedad no estén dispuestos hoy a salir del narcotráfico, pero el gobierno actual ha demostrado pues, que ha dado golpes duros a las estructuras grandes del narcotráfico, que era mucho lo que reclamaban los campesinos por allá hace unos años, en donde decían es que vienen a fumigar o vienen a erradicar la coca, pero las estructuras del narcotráfico no las tocan. Hoy no están erradicando ni están fumigando, y están tocando esas estructuras. Claro, el negocio del narcotráfico cayó, y también eso golpea obviamente la economía de los cocaleros, del que tiene 1 hectárea, media hectárea, 2 hectáreas, obviamente porque el precio está súper bajito. Y esa gente también siente. Entonces, no, pero Petro, ¿cómo nos va a hacer esto si nosotros apoyamos a Petro? Entonces, pero la economía está caída y no hay proyectos productivos, no ha llegado de la panela, del café, del plátano, bueno, de todo, de transformación de productos. Usted decía hace un rato, ¿no? Que de pronto en un corto tiempo no se alcanza a hacer todo lo que se quisiera hacer, ¿no? Y también, digamos que esta forma democrática de cambiar de gobierno cada 4 años y de administración, y si es un cambio radical, pues termina siendo un avance en unas cosas, luego un Sí, retroceso, y creo que es un asunto que se vive casi en todos los medios, ¿no? sí. En todos los campos. Justamente en el momento en que usted trata el tema de los cultivos ilícitos que son fumigados, eh, digamos que ese proceso de fumigación también nos podría llevar a hablar cuál es la postura, pues que usted como alcalde y también como o exalcalde y como persona que habitó allá, que hay y que hubo frente a la erradicación, frente a la llegada de nuevos procesos, las dificultades que hay para que se puedan hacer una buena distribución de lo que se produce, digamos que cuál es esa realidad para que no sea tan fácil como que algunos, en algún momento yo he escuchado expresiones sobre esa, como que es que ya son un poco de guerrilleros o allá vives pura gente que le gusta que sea estos grupos los que los gobiernen o los que los manden, Sí. entonces creo que la cosa no es tan simple, ¿no? O sea, fuera tan simple, pues sería también simple de arreglar, pero ¿cuál es esa realidad que está ahí detrás? Bueno, hay una situación, digamos, Colombia hace 40, 50 años creo que fue que inició el tema de la coca, 60. Y luego contar un tema de cómo fue en mi pueblo. Entonces, la coca en Argelia entra por el norte, o sea, entra por la Emboscada, que es el último corregimiento, y esa zona, que es la zona más caliente, y es la más óptimo para la coca, y las tierras son más planas, de hecho, y empieza a subir, sí, empieza a subir. Entonces, cuando yo era niño, por ejemplo, uno escuchaba que se iban la gente a raspar a la Emboscada. Entonces, no, me voy a raspar a la Emboscada, y subían, y cada fin de semana bajaban y subían, y los cultivos iban subiendo también, entonces a Plateado, a Puerto Rico, que todavía son zonas más calientes, un clima más caliente, digamos, y las tierras un poco más. Luego, sí, obviamente sigue subiendo, con el paso de los años sigue subiendo, y en un momento hubo una resistencia de la generación, digamos, que hoy por hoy tiene entre 60 y 70 años, hacia el cultivo de la coca. Entonces decían, generalmente los abuelos, los que hoy son abuelos y bisabuelos, son los dueños de las fincas. ¿Sí? Entonces ahí, mientras se moría, me perdona la frialdad, pues le daban permiso a sus hijos, ¿no? Entonces usted trabaja aquí, y pues cuando ya muera, pues ya le va a quedar, pero por ahorita pues es mío y trabaje ahí. Entonces ya tenían que potreros, que caña, que café y otros cultivos.
de pan coger, plátano y demás, yuca. Y entonces fue cambiando. Entonces, no, pero mira que la coca está. Y no, pero yo le doy permiso, pero para cualquier cosa, pero para coca no. Entonces, esa era una frase muy cotidiana de nuestros abuelos. Entonces yo le doy, o a un nieto, ¿no? Entonces yo le doy permiso para que siembre, pero si es para sembrar cualquier cosa, pero coca no. Después, con la presión, digamos, no, yo le doy permiso para que siembre cualquier cosa, pero y si va a sembrar coca, pero siembre allá atrás, entonces en la finca que está más lejos, o en el pedazo que está más feo, entonces allá sí lo doy permiso para que siembre coca. Pero eso obviamente fue cambiando, ya algunos abuelos fueron muriendo, ya los que son de la generación que hoy tienen 50, 60 años, digamos la generación como de nuestros padres, entonces ya dicen, no, yo voy a sembrar coca, yo voy a sembrar coca. Entonces empezaron ya a sembrar coca y tenían otros cultivos, pero también tenían coca. Ya la generación de mi edad, de los 30 años más o menos, ya fue mucho más abierta, digamos, y ya estaba mucho más culturalizada, de que no, hay que sembrar es coca. Y sí, hay que sembrarse un par de maticas de plátano por ahí como para el sacocho, pero lo que da es la coca. Y la generación que me sigue, amiga, la generación que hoy tiene 20, 25 años, no saben sembrar otra cosa sino la coca. Y no saben hacer otros trabajos que están relacionados con la coca. La mayoría, obviamente, que hay gente que se conserva, pero digamos que el grueso de la población no es que yo trabajo o en un laboratorio, o raspando, o fumigando, o digamos en toda la economía alrededor de la coca, ¿sí? Y es una cosa, digamos que fue un quiebre en la cultura campesina también, porque la gente empezaba a ver de que el que se sostenía en que no había que sembrar coca, seguía mandando sus hijos a la escuela con los zapatos arrancados o en alpargatas o descalzos, con los cuadernos en una bolsa plástica, ¿sí? Y con un solo cuaderno para todas las materias, ¿sí? Y el que ya empezó a sembrar coca, entonces ya empezó el próximo año a enviar sus hijos con los zapaticos bien puestos, bien nuevecitos, con un buen portalibros, ¿sí me entiendes? O sea, en eso, en el ver el bienestar de sus hijos, ¿sí? Entonces el que empezó a sembrar coca se pudo comprar una moto, y el que no sembra coca pues no tenía para la moto, si acaso un caballo, ¿sí? Y esa economía, digamos, fue invadiendo y fue quebrando la voluntad de los campesinos que habían resistido a no sembrar coca. O sea, no es por voluntad, fue un avasallamiento en materia económica, digamos, que casi que obligó a la gente a sembrar coca. Y eso tiene también un contexto pues, nacional, ¿no? Digamos que creo que Eso el tiene un periodo que usted me contexto estaba nacional. hablando, que estamos hablando es 80s, 90s, ¿no? 70s, 80s, 90s, Ajá, que a sí. nivel nacional pues es, a nivel nacional e internacional pues es Pues, el apogeo. mire, en Argelia, o sea, uno cuando yo era niño, uno de los temas era irse a trabajar a Cali. ¿Por qué era el tema irse a trabajar a Cali? Estoy hablando ya de 2000 a 2010, 2000, 2005. Pues porque estaba en boga el cartel de Cali, estaba creciendo el cartel de Cali como ya lo había hecho el cartel de Medellín en los 80s. Entonces, cualquier campesino se iba a Cali y encontraba trabajo y le pagaban bien, instalando redes eléctricas, haciendo chambas para un edificio, en construcción, pintando casas, o sea, porque hubo un boom de la construcción en Cali. Y uno dice, claro, mucha gente a raíz de eso logró, o sea, no se puede desconocer que a raíz de, digamos, alrededor de la economía de la coca, muchos lograron estudiar, muchos lograron mandar a sus hijos a estudiar, poderlos tener bien vestidos, poderlos alimentar bien, que, digamos, los índices de desnutrición bajaron en Argelia altísimo. ¿Sí? El incremento de profesionales de Argelia se subió bastante, digamos. ¿Sí? Las casas empezaron ya a no ser tanto de yaripa o de guadua o de bareque, sino que o de adobe, pues el que mejor tenía su casita era de adobe, sino que ya empezaron a hacer de ladrillo y con cemento y con baldosa y con, si me entiendes, ya la gente empezó a tener su nevera para que no se le dañe pues la carne, ya podía comprar carne. O sea, las condiciones de vida cambiaron muchísimo alrededor de la coca. Venga, Eso no se puede y la desconocer. presencia del Estado en estos primeros, digamos, en estos años, incluso desde de sus abuelos o bisabuelos, pues no sé, ¿usted qué recuerda o qué podría decir de eso? Como que, porque hoy día ese es como el gran debate. De hecho, usted le tocó ese debate acerca de la presencia del Sí. Estado y que el Estado haga presencia, sobre todo en primer momento militar, pero en ese momento, pues había una presencia o no. Yo Sí, recuerdo haber visto un documental también por ahí. de hecho, habían inspectores en los corregimientos cuando no había coca, había inspectores y seguramente había coca muy pues, por ahí, por ahí. El incremento de la coca además hizo que la gente, digamos, de que el Estado perdiera legitimidad.
porque entonces era fácil, como había plata, si una comunidad necesitaba una caseta comunal, entonces si habían 200 familias, entonces cada familia ponga 500.000 pesos. Se reúnen 100 millones y se construye la caseta. O hacemos un bazar, una fiesta, y como había plata, entonces la gente va, consume y quedan de ganancia fácilmente 30 millones. Y con eso se hace el techo de colegio, bueno, etc. Entonces digamos que eso también desplaza un poco o disminuye un poco la legitimidad del Estado. Además, estaba también en crecimiento, o ya había presencia desde hace 20 años por ahí, de las FARC, del octavo frente primero y después del 60 frente de las FARC, de las FARC viejas, digámoslo así. eh, y digamos que a ellos les también rechazaban el Estado, obviamente, porque estaban en guerra contra el Estado directamente. Entonces, si ellos miraban que la comunidad estaba resolviendo sus necesidades sin necesidad del Estado, entonces para ellos era conveniente también. Pero de todas formas, la presencia del Estado es muy mínima, es muy mínima. O sea, es que sí, es de alguna forma muy eh, no sé, sorprendente, si se puede decir así, de cómo en corregimientos y en veredas, digamos, no había nada. O sea, nada, ni una, nada del Estado. Y entonces la gente decía, no, que necesitamos una cancha, pues nos toca a los campesinos con pico y pala, aquí en la finca que donó don señor, y ponernos a explanarla y hacemos una cancha para jugar. ¿Sí entiendes? Entonces, claro, el Estado también le queda difícil seguir el ritmo del desarrollo de la gente, porque la gente va avanzando, copa territorios, crea, coloniza, ¿sí? Pero la presencia del Estado ha sido débil, obviamente. También por tema político, digamos, el Cauca ha sido uno de los departamentos más relegados a nivel nacional durante décadas en materia de inversión. O sea, en el Cauca no tenemos dobles calzadas. Y apenas estamos ahorita en este periodo de Petro avanzando en doble calzada, Santander, Popayán. Digamos que muy bueno, obviamente que es muy bueno que se haga, pero es que en otros departamentos ya tenemos, en otros departamentos como Antioquia, incluso el Valle, tenemos ya vías de 8 carriles. ¿Sí me entendés? Entonces, el Estado del Cauca ha sido débil históricamente. Y en municipios como Argelia, pues imagínense, mucho más débil, mucho más débil. Sí, Y la gente reclama presencia del Estado. Bueno, hoy por hoy la gente reclama seguridad también, porque digamos, es exacerbado lo que está pasando con las comunidades, pero generalmente la gente lo que reclama presencia del Estado es en inversión social. Escuelas, vías, acueductos, proyectos productivos o impulso de la economía, hospital. Eso es lo que más la gente reclama y tienen pues obviamente todo el derecho de reclamar. Y además hay una cosa en el marco de presencia y ausencia del Estado, y es que si el Estado permitió que el narcotráfico creciera, y hasta incluso lo pudo llegar a haber impulsado en algún momento, pues eso tuvo un coletazo también en esas regiones campesinas. O sea, el Estado permite que todo fluya en el narcotráfico, es una economía bollante, pues eso impacta a todo el país y llega a esos campos. Y llega a esos campos y un señor que está cultivando una hectárea de café, que en el año saca 100 arrobas de café y le producen, bueno, al día de hoy 150 millones de pesos por ahí, pues esa misma hectárea, si la pone a producir en coca, le puede producir 3 veces más. Bueno, hoy no porque está el precio caído, pero en su momento, en los 90, el año 2000, el 2010, que estaba el boom, digamos. Y eso también el Estado tiene que ver con eso. O sea, eso no es el campesino argeliano o el caucano el que dijo, no, aquí vamos a sembrar coca. No, hay todo un contexto macroeconómico que lleva a que la gente cultive coca o haya cultivado coca. Entonces, digamos que no, la presencia del Estado también es en esas decisiones que toman el orden nacional y hacia dónde impulsan la economía o hacia dónde frenan la economía en el orden nacional. Digamos que saliéndonos un poco digamos, de la población como tal, en cuanto a sus posibilidades de sembrar o de trabajar, también, digamos que usted es administrador de empresas y hubo una frase que lo terminó catapultando a los medios, que fue Ujú, no en términos de la producción agrícola, sino en términos de la producción de violencia, si le podemos decir, ujú, y es que era más fácil crear un grupo ujú. armado Sí, que crear una empresa, ¿no? sí. No sé si se refería al Cauca o en Colombia, creo que lo dijo. En Colombia creo que En lo dijo. Colombia creo que fue la frase, ¿no? Digamos que, pues tengo dos preguntas sobre ese momento, Ujú, porque creo que fue un momento de atención, de mucha atención que tuvo ujú, Argelia,
de parte de los medios nacionales, ¿no? Ujú, Entiendo yo que también era por la tensión política que existía entre el gobierno nacional y lo que estaba ocurriendo en el Cauca, ujú. y que Argelia era como el punto más álgido, ¿no? Sí. Pero que yo siento que usted supo sortear y supo como llevarlo, pero también dar una voz como esto, ¿no? Que es Ujú. ese tipo de frases que de fondo o digamos que de primera pues lo golpean a uno y lo dejan marcado, pero más a la gente que no anda por acá, ¿no? Como usted lo Sí. dice. Entonces, ¿qué lo llevó a usted a decir esa frase y qué piensa hoy de ese momento? Yo creo que la frase fue adecuada para el momento. O sea, yo no creo que, pucha, la embarré haciendo eso. No, no, yo creo que fue adecuado para el momento porque es que en ese momento, acuérdate que estábamos, esa fue una reunión de la Comisión de la Verdad. Sí, Sí, eso fue, no fue una entrevista, fue una reunión de la Comisión de la Verdad, fue una reunión seria, digamos. No fue para medios de comunicación, fue para la Comisión de la Verdad. Y estábamos ahí, algunos líderes, si se puede llamar así, del Cauca, y estaban también reincorporados de las FARC. Y en ese momento, y por esos días, digamos, estaban llegando noticias y salían noticias de que por todo lado surgían grupos armados. O sea, había partes, incluso creo que en el norte del Cauca, había partes en donde una vereda era de un grupo y la otra vereda era del otro. Y no se podía pasar de tal quebradita o de tal límite de la vereda porque se enfrentaban y se daban plomo y eran grupos armados diferentes. Cada grupo tendría 20 personas, no sé, 15, pero eran diferentes. Y estaban surgiendo por todo lado y nadie decía nada. Nadie decía nada. O sea, el ejército parecía que lo permitiera. O parecía que como que no creían de que estaban surgiendo todos los grupos. Y surgían las disidencias y estaban creciendo las disidencias también en Caquetá y en otras regiones. Y estaban, creo que llegando al Cauca, o iban seguramente después, llegar al Cauca. Pues bueno, después llegaron al Cauca, evidentemente. Y nosotros, yo había acompañado desde que estaba en la Asamblea, desde la Comisión de Paz de la Asamblea y desde Argelia también, habíamos acompañado a procesos de reincorporados que querían montar cooperativas de reincorporados para hacer algún proyecto productivo. Y en esos procesos de crear esas cooperativas allá en esas veredas y demás, habían muchas trabas, como las hay en el Estado colombiano y para crear empresas en Colombia. Entonces yo dije, bueno, por un lado están los que están reincorporados, los que están en proceso de reincorporación, que firmaron el acuerdo y que se sostienen en el acuerdo, que todavía hay obviamente, y que están tratando de ejercer los proyectos productivos, montar sus cooperativas, que en últimas son empresas. Y por otro lado, están creciendo los grupos armados, ¿sí? Con todas las facilidades. Entonces, en ese momento, era más fácil para un excombatiente irse para un grupo armado de esos y allá le garantizaban pagos y demás, que sostenerse y creando cooperativas y creando empresas para poder ejercer proyectos productivos y vivir de eso, pues que en último lo que se necesitaba, de que ellos tuvieran algo de lo que vivir. Y por eso yo dije la frase, y no es mentira. Y creo que al día de hoy incluso puede seguir siendo realidad. O sea, no sé cuántas de las empresas, seguramente hay algunas, yo conozco algunas, de las empresas cooperativas o de cualquier figura que haya montado los reincorporados, cuántas de esas empresas hoy por hoy están funcionando y están, digamos, sosteniendo la vida, sosteniendo económicamente a los reincorporados que estén en esa cooperativa. ¿Cuántas habrá? No tengo el dato, no podría decir que ninguna, porque yo sé que hay, yo sé que hay. Yo conozco, por ejemplo, Secoespe, Café La Esperanza, digamos, son ejemplos muy valiosos, muy buenos. SEMAS en Argelia todavía sostienen cultivos de peces, tienen algo de ganadería, digamos que ahí algo de sustentan. Pero yo sé que a nivel nacional la mayoría fracasaron, yo creo que la mayoría fracasaron. sí, hubo un momento donde empezaron a guardarse de nuevo en los territorios, a resguardarse Sí, y empezaron a haber atentados también a estas personas, sí, que era el miedo, ¿no? Era el miedo que se repitiera o bueno, que de una u otra manera ocurriera, para ser precisos y no decir que se repitió el proceso de los años 80. de la UP, Sí, claro. exacto, pero sí decir que es un proceso que fue similar en la medida en que las personas que firmaron el acuerdo empezaron también a ser atacadas, ¿no? Sí. Eh, con esto también, hablando un poco ya de su periodo, ¿no? Como usted lo decía, le tocó pandemia, ¿no? Y Ujú. aparte de eso, esta nueva llegada de estos grupos armados, digamos que, ¿cómo
Una de las cosas que siempre le preguntaban, miré que como que querían tratar de sacarle en medios nacionales era como quién manda allá, ¿no? Porque era Ujú, tratar de deslegitimar incluso el papel de una alcaldía ujú. frente a estos grupos que no es un poder político digamos, en su esencia, sino un poder militar, ¿no? Sí. Que está buscando la llegada al poder. Eh, cómo fue sortear ese problema y también a nivel personal, digámoslo así, sobre todo, ¿no? Como persona, como familia, como vecinos, de decir, venga, pues es que yo listo, voy de alcalde, pero también, pues no sé, tuvo miedo de meterse o cuál era ese sentimiento de decir, no, pues como Pues, sea, se necesita alguien ahí. no, lo que pasa es que el contexto cambió 2 meses después de que yo me posicioné. O sea, cuando, digamos, Argelia tuvo un periodo entre 2017, creería 16, 17, a 2020 o 19, digamos, en donde estaba en firme, digamos, el proceso de paz y no había grupos armados, en la mayoría del territorio no había grupos armados. Estaba el ELN plateado hacia abajo, pero digamos que se conservaban allá. Y la mayoría, creo que por ahí el 80% del territorio, no había grupos armados. O sea, los reincorporados fueron a la Elvira, hicieron un proceso de allá, volvieron, pero ya no eran un grupo armado, digamos, y había tranquilidad, y había, entre comillas, había paz. Eh, y en ese contexto yo hice la campaña. Ok, Y en ese claro. contexto, entonces, el discurso no era vamos a alcanzar la paz, sino el discurso era vamos a buscar que se implementen los acuerdos en nuestra campaña. Y de hecho, todo nuestro plan de desarrollo, nuestro programa de gobierno y plan de desarrollo lo hicimos en el marco de cómo nos pegábamos del gobierno nacional y del acuerdo de paz para jalar recursos hacia el municipio, con los PDE y demás, en el marco supuestamente de una implementación en un contexto de paz. Así hicimos la campaña y bueno, nos posicionamos, yo pues, obviamente el 1 de enero ya nos posicionamos y el 2 pues arrancamos a trabajar que primero vestido y el 4 de marzo entró el grupo armado, primero fue una reunión aquí, una cosa allá, no sé, pero se empezó a complicar todo. Hasta el punto incluso que hubo un atentado, ¿no? En la Claro, alcaldía. claro, en el edificio de la alcaldía. De hecho, ayer se cumplieron 3 años del atentado, el 2 de Ah, sí, mayo. sí. El 2 de mayo, 3 años de mayo. Pues yo, a mí me gusta como conmemorar ese tipo de cosas, pero digamos que el contexto cambió mucho de lo que fue el periodo previo, durante la campaña y todo eso, a lo que ya fue el periodo de gobierno. Durante el periodo y atender lo que usted dice, las entrevistas, era complejo porque algunos medios o algunos periodistas, seguramente sin mala intención, no sé, tratan como de mencionar, como de insinuar de que la culpa era nuestra. O sea, que la culpa era de los argelianos, de que era una guerra que nosotros mismos queríamos y así la vivíamos. Ah, Cuando- eso creo que tenía que ver con lo que ocurrió de que sacaron al ejército, ¿no? Ajá, Y que había sido las personas de Argelia que habían hecho que que el ejército saliera, ¿no? sí, en 2015. Ujú. Pero digamos, eso como usted dice, se supo sortear. Era difícil, a nivel personal, obviamente que era muy difícil. Usted va a la entrevista a las 6 de la mañana y se iba para la alcaldía después de la entrevista, ya usted se iba con el genio dañado, digámoslo así, Claro. porque yo trataba de no hacerlo y de estar bien siempre, pues, pero sí había como cierto juzgamiento hacia nosotros como argelianos, digamos, por una guerra que no era nuestra, por un conflicto, digamos, que no era nuestra, que lo que la gente estaba pidiendo era incluso que no haya grupos armados, sino que haya alternativas económicas en el municipio. Eso es lo que se estaba pidiendo, lo que se sigue pidiendo. Pero bueno, siempre estuvo como ese contexto de que en las entrevistas se trataba como de, sí, sí, como de echar, no es que es Argelia y después la culpa es de los argelianos, sino es que hay un grupo que haya ido desde otras regiones, pues que de hecho era como la realidad. Eh, y nada, hubo dificultades con el ejército, también hubo dificultades grandes, grandes, complejas, discusiones con los comandantes. eh, en fin, nos acompañamos mucho de la defensoría nos acompañó muchísimo. La ONU, la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina pues, que tiene acá, nos acompañó muchísimo porque
era imposible atender, salían miles de desplazados. Yo, digamos, hasta donde íbamos haciendo la cuenta, iban como 18.000 desplazados en el periodo. ¿De dónde recursos para atender todo eso? La gobernación nos apoyó con alimentos también en algunas ocasiones. Las Naciones Unidas muchísimo apoyo. El Consejo Noruego para Refugiados, la Fundación Tierra de Paz, nos apoyaron muchísimo. Digamos, usted terminó en el Congreso de la República solicitando que le dieran vía libre para poder negociar o poder establecer diálogos con estos grupos armados, ¿no? Digamos que, ¿cuál era ese sentimiento de poder estar en la mitad de algo que no podía solucionar? Claro, pero es que hay una situación muy compleja y es que uno es el que está ahí, uno es el que está ahí aguantando, digamos, pero uno no puede hablar con los grupos porque es un delito y va para la cárcel. En Colombia hay unos facultados para eso, que son el Alto Comisionado para la Paz y su equipo, obviamente. Está la Iglesia Católica, o como cierto sector de la Iglesia Católica, digamos la Pastoral Social o algo así. Pero digamos que la Iglesia Católica, que son como los que tienen acceso a eso, para dialogar. Y los alcaldes no. Yo había hablado con Monseñor, una persona muy diligente. Con la oficina de alto comisionado habíamos hablado también y ellos, digamos que se supone que estaban como en conversaciones y demás, pero eso no rendía, digamos. Y la comunidad, muchas veces por desconocimiento de la norma, obviamente, le decían, alcalde, reúna a los grupos y hable con los grupos. La comunidad le decía a uno, que reúna, hable con ellos, díganle que hagan un acuerdo, que se repartan, bueno, etcétera. Pero uno no puede hacer eso. Entonces yo decía, si hubiera una ley o si hubiera una facultad del presidente o del Congreso, no sé cómo, para que los alcaldes en donde estamos en conflicto tengamos esa facultad, puede ser con acompañamiento de la iglesia o del acompañamiento de la oficina, bueno, pero que tengamos esa facultad para hablar sin tener ese problema jurídico, eso nos podría, digamos, ayudar. Si fuera temporal, pues. Ayudar, así fuera temporal o bueno, para unas reuniones específicas, 2, 3 reuniones, bueno. Pero bueno, eso no se logró, pues no se aprobó, no logró avanzar con eso y bueno, la guerra pues sigue. Nada, yo creo que para terminar, pues yo creo que sí es digamos, una reflexión muy importante y es que Colombia tiene que salir de la guerra. O sea, sí o sí Colombia tiene que salir de la guerra. Si no, este país no va a alcanzar unos niveles de desarrollo sostenible óptimos que lleguen a la población a tener condiciones de vida digna, que es lo que se tiene que buscar. Y los países del mundo están avanzando. O sea, realmente las condiciones de vida de los países del mundo en general están avanzando. En niveles educativos, en niveles de derechos sociales, en niveles de derechos políticos, económicos. Y Colombia digamos, se está quedando de cumplir esos índices de desarrollo sostenible. Y en buena medida es porque obviamente una buena cantidad del presupuesto se va en sostener una guerra que no lleva a ninguna parte, que no beneficia a nadie. Y las instituciones están, bueno, ya un poco menos seguramente, pero están muy cooptados por eso. Porque es que los grupos, digamos, la guerra, todo el contexto de la guerra, de los grupos armados, de los grupos delincuenciales, de las estructuras de la delincuencia, que no solamente es digamos así, las disidencias. Entonces están también las mafias del contrabando, las mafias de la corrupción, las mafias de todo. Los que controlan, digamos, tratan de controlar la economía de una manera ilícita. Si eso se suelta, digamos, si el Estado se libera de eso, puede ayudar digamos, a llegar a impactar mejor en las veredas, a impactar mejor en los territorios, puede llegar a ofrecer oportunidades realmente de desarrollo sostenible. Pero ¿qué hace un Estado que la mitad del tiempo está cuidando de que no lo roben? Porque la historia del país, digamos, es eso. O sea, hay varias instituciones que están creadas y muy fuertes y que tienen mucha plata y se gastan muchos recursos dedicados solamente a cuidar de que el mismo Estado no se robe a sí mismo. O sea, de que los funcionarios del Estado no se roben la plata del Estado. Y resulta que incluso en esas entidades que son creadas para controlar de que los funcionarios del Estado de otras instituciones no roben la plata del Estado, pues también ahí entró la corrupción. Sí, y eso uno mira que en los últimos 2 años, pues eso se ha ido desmantelando. Me parece muy bien. Hay que soltar eso. Pero también hay que soltar eso para ir avanzando hacia la concreción, digamos, de territorios en donde haya paz, donde haya posibilidades reales de desarrollo sostenible.
también los grupos han aprovechado de eso. O sea, no es de gratis de que los grupos armados tengan gente. Yo me acuerdo que en las primeras denuncias o en los primeros consejos de seguridad que se hacían en Argelia, no pasaban 10 minutos y me llegaban a mí las amenazas al celular. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que dentro de los consejos de seguridad había unas personas del CTI, de la Fiscalía, no sé de quién, que habían estado pasando la información. Como a los 6 meses los capturaron, los detectaron y los capturaron. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que soltarlo, porque es que los grupos aprendieron eso también. Dicen, ¿para qué me voy a enfrentar a un ejército a plomo, matar soldados y que me maten guerrilleros? Sí, sé que le puedo dar 300 millones de pesos al coronel y nos quedamos tranquilos 8 meses mientras cambian ese coronel. ¿Sí? O más plata, bueno, no sé. Entonces, esa corrupción también los grupos la aprendieron a utilizar y a minar y a entrar dentro de las instituciones del Estado y a comprar gente dentro de las instituciones del Estado. Entonces, digamos, de todo eso el país tiene que irse liberando si quiere realmente desarrollarse, hacer, digamos, un desarrollo sostenible. Ya hoy creo que el debate no es de que los grupos están luchando por llegar al poder para instalar el socialismo. Eso se acabó hace tiempo. De hecho, el narcotráfico fue la flecha ideal para que el capitalismo entrara a los campos de Colombia. Porque en los campos de Colombia, la economía campesina colombiana tenía muchos rasgos que no son afines al capitalismo. ¿Sí me entendés? O sea, compartir, prestarse herramientas, trabajar todos en una misma finca, compartir, o sea, pero el narcotráfico, o sea, cuando la gente empieza a sembrar coca ya no es que todo es plata. Entonces, antes alguien tiene una gallina y no, es que mi mujer parió y está de dieta. Vea, a un vecino no le dolía regalarle la gallina para la mujer que estaba de dieta. Ay, la comadre parió, vamos a regalarle una gallina, 2 gallinas de las que tenemos en el corral. Cultural. Hoy por hoy no, hoy todo es plata. Hoy todo es plata. Y eso, o sea, capital, o sea, eso es capitalismo. Entonces, digamos que ya hoy el debate no es ese, es que van a llegar el grupo armado al poder y van a instalar el socialismo. No, no es así, no va a ser así. Hoy los debates son otros. Hoy los debates son otros. Yo, pues, digamos, como usted dice, ya para ir cerrando, creo que el tiempo se nos va terminando. Hay un cierre de campaña, perdón, de su mandato que terminó siendo ya, pues, justamente las elecciones y fue el último punto álgido de su mandato, ¿no? Que fue uno de los lugares donde más complicado se puso el proceso. Pero también, digamos que para conectarlo ese cierre con el hoy, digamos que luego de terminar, cómo continuar con esa idea de ayudar ya no solamente desde ese proceso digamos, de ser el mandatario de Argelia, sino qué hay en adelante para usted y para los argelianos, digámoslo igual, porque pues siempre pues uno espera, o como ser humano lo que lo mantiene es la esperanza, ¿no? Sí, claro. Digamos que está el deseo de que las cosas cambien, pero no sé, digamos que usted que ya estuvo ahí, no diría yo, o diría yo en uno de los municipios más difíciles, donde en realidad se vive todos los problemas que puede estar Colombia, digamos que se ven reflejados en las actividades que ocurrieron, sobre todo durante su mandato, y hoy día, hoy en las noticias seguían Sí. pasando noticias de Argelia. ¿Cuál es esa idea de Bueno, futuro? yo creería que a uno igual le sigue doliendo, digamos, cuando hay noticias, cuando hay... Y uno quisiera poder hacer algo, pero pues realmente no es mucho lo que se puede hacer. Eh, pero digamos que hay como dos reflexiones ahí. Uno es que hay que tratar, o sea, si algo uno aprendió, digamos, es que para poder lograr algo del Estado hay que presentar proyectos. Entonces yo estoy como en eso, estoy ayudando como a mover proyectos, trabajando en ese tema. Y de seguir moviendo proyectos que se dejaron empezados, digamos que uno sigue ahí como, lo siguen llamando a preguntar, entonces uno sigue ahí como preguntando, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué más que? Entonces es el tema de mover proyectos, mover proyectos. Si vos querés realmente que haya inversión en una vereda, en un sitio, es mover proyectos, sí, que es como algo de lo que se puede hacer. Eh, no sé, otra reflexión es que muchas veces, digamos, algunas personas decían, no, es que la guerra es por culpa de Jonathan, que la guerra es por el alcalde. Eso seguramente tenía unos tintes políticos, digamos, que se lo decían a la gente así para lograr algunos réditos políticos y decirnos que no hay que votar por el alcalde que sea amigo de Jonathan, porque es que es la culpa de la guerra es el alcalde. Entonces, bueno, resulta que hoy el alcalde pues es otro y no es de la línea política nuestra, pero la guerra sigue. Entonces, por lo menos yo tengo la tranquilidad de que la gente sabe de que la guerra pues, no era por mí, realmente.
Sí, que obviamente no lo era. Hay unas condiciones que se dan ahí para que haya guerra. Hay unas características, hay unas situaciones, digamos, muy complejas que generan que haya guerra, pero no es porque el alcalde sea yo. Porque hoy el alcalde es otro, de otra corriente política y tradicional, y, La cosa está igual o peor. y la guerra sigue igual o peor. Sí, entonces creo que es una reflexión y que a uno le da como cierta tranquilidad, que le da tranquilidad también a la familia de uno, a mi mamá, a mi papá, a los hermanos, mi esposa, de entender de que ya uno no está metido ahí en el medio, ya uno está en otras cosas. Entonces da cierta tranquilidad, uno también, uno, digamos, anda un poco más tranquilo también, eh, porque ya el señalamiento obviamente disminuye, porque el riesgo de alguna forma es por el señalamiento que se hace. Ya el señalamiento hoy, pues no puede haber señalamiento porque ya yo no soy el alcalde, entonces no puede, es que el alcalde, pues ya no soy yo. Entonces digamos que se genera esa tranquilidad también. Y nada, estamos como dedicados a eso, a buscar el tema de proyectos, a atender asuntos que antes no se atendían, ¿no? Asuntos familiares, asuntos de amigos, asuntos de la familia extensa, digamos que uno pues, antes no podía atender, que estaba muy ocupado, pero también a tratar de mover proyectos. A uno no pierde como las ideas. Yo de hecho por ahí estoy participando eh, en la marcha del primero. Me parece que es lo más lógico. El gobierno de Petro puede tener dificultades y yo básicamente, para el contexto nuestro, yo la resumo en dos cosas, y es que no ha podido llegar rápidamente con una economía alternativa a la coca, a los territorios cocaleros, y a las personas, los campesinos cocaleros, y se debe llegar lo más rápido posible, ejecutando proyectos, por supuesto. Y dos, pues que debe mejorar como un tema de la seguridad también en los territorios, garantizar los derechos humanos. Bueno, y seguramente hay muchos más problemas, pero con esos dos que mejore, digamos que va a haber una mejor opinión, porque en las ciudades y en los sectores populares de las ciudades, y en sí ya en los sectores estudiosos, en la academia y tal, Petro está muy bien posicionado porque está acabando con la corrupción, está desmantelando la corrupción, está desmantelando las mafias de la contratación, está desmantelando pues todo lo que desmanteló en el generalato del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Aeronáutica Civil, todo en la red de contrabando que se articularon pues de de qué, de Buenaventura, todo, digamos, todo eso la gente lo ve bien, porque la gente sabe que el principal problema de Colombia es la corrupción. Pero en el campo, y sobre todo en el campo donde hay coca, donde la economía es coca, y en el Cauca, que la economía en el campo es coca, pero que además en Popayán impacta esa economía de la coca y en los pueblos en general, pues la gente está descontenta. La gente está descontenta, y eso hay que reconocerlo. Está, digamos, contenta por todo lado, sí, firme, hay un sentimiento de izquierda y demás, pero por la economía la gente está preocupada. Entonces, debe tomar medidas importantes en materia de impulso de la economía lícita, de los renglones de economía lícita en el Cauca y en Colombia. Y nada, en eso estamos también apoyando eso, impulsando proyectos Hay una en ese pregunta sentido. ya del podcast que es generalmente la de cierre. De hecho, pues las reflexiones Ujú. también suelen ser la pregunta de cierre, pero la pregunta es, luego de este proceso tanto de participación política como de ejercicio en el fortalecimiento del tejido social, eh, ¿qué es relativo para usted dentro de ese marco, ¿no? ¿Qué fue o qué ha sido relativo hoy día después de todo ese proceso? ¿Cuál fue el aprendizaje de lo relativo en la vida? Bueno, mm, yo creo que es el concepto que pueda la gente tener de uno o de un proceso político es relativo, de acuerdo con la experiencia que haya tenido. Entonces, para las organizaciones, digamos, políticas tradicionales del municipio, pues yo fui el peor alcalde. Pero para las organizaciones sociales y la Secretaría Comunal y la gente de base, pues de pronto fui buen alcalde. ¿Sí? Entonces es relativo, depende de cómo le haya, digamos, tocado, digamos, en el periodo, seguramente. Ok. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias por esta entrevista y pues nada, yo quiero sí agradecer por este espacio, por tus reflexiones y ojalá se dé otra oportunidad para hablar de algún proyecto y nada, muchísimas gracias. No sé si Bueno, hay algunas palabras finales de no, cierre. no, Ahí está. agradecerles mucho la iniciativa de ustedes, como jóvenes además, mucho la iniciativa, y ha sido un honor pues poder estar acá con ustedes y compartir este ratico en su programa, en su podcast. Muchas gracias, hombre. Bueno, muchas gracias a ustedes.